nuestra máquina del tiempo, el río Tepatitlán. Yo soy originaria de Tepatitlán, Jalisco. Yo sé que al menos de 12 a 15 generaciones detrás de mí han sido de Tepatitlán. Mi casa está a 2 cuadras de una de las partes del río, que está el resto de la ciudad, está abandonado. Todo lo que me han platicado, alguna vez a lo mejor gente de mis ancestros pasearon por ese lugar, se bañaron con esas aguas, y en gran parte de lo que yo soy pues es gracias a que bebieron de esa agua, ¿no? ¿Qué es un río? Un río es como algo que tiene mucha agua, azul o a veces está estancada. ¿Sabías que aquí en Tepa hay un río? Sí. Los ríos. Corrientes de agua que fluyen de forma continua en medio de la vida. Como nosotros. Como el tiempo. Como los asentamientos de 2/3 partes de México, el antiguo pueblito de Tepatitlán de Morelos, en los altos de Jalisco, se construyó alrededor de un río, el río Tepatitlán, que algunos llaman el arroyo Tepatitlán. El río Tepatitlán cruza 3/4 partes de Tepa. Tiene sentido, ¿no? A fin de cuentas, como dijeron alguna vez nuestros padres y abuelos, el agua es vida. En México, más del 70% del agua superficial está contaminada. Y un 24% de nuestros ríos y lagos registra tanta suciedad que es imposible usar el agua directamente. Muchas personas los llaman río muerto. El tiempo ha cambiado el río, ¿no? Obviamente la contaminación. El drenaje vino a hacerse general. ¿Qué sé del río? Lo que aprendí de niña. Que no había que pasar para la zona roja de la ciudad, que es de la Presidencia para abajo. Pues es lo mismo, o sea, ¿para qué voy a limpiar si la gente sigue tirando basura ahí? Entonces, ¿quién en su sano juicio se molestaría en voltear a ver un río muerto? Esta es la historia de Eli, una chica de Tepatitlán de Morelos que decidió viajar en el tiempo para descubrir si su río, el río Tepa, era un río muerto o un río vivo. Bueno, para saberlo, primero hay que viajar al pasado. Sí, hola, yo soy Elizabeth Gómez Ibarra. Mi casa está a 2 cuadras de una de las partes del río. Lo recuerdo en primera porque a 2 cuadras de ahí había una señora que vendía cacharpas y mi mamá nos llevaba hasta ahí a comprar estos panes que eran como muy populares. A 2 cuadras de la parte trasera, ahí estaba el río. Este espacio tenía 2 puentes y como niña yo recuerdo mientras mi mamá compraba estas cacharpas y estos panes, nosotros, mi hermana menor y yo, íbamos y brincábamos en este puente de lámina y hacía y resonaba, ¿no? Sí recuerdo que pasaba el agua por ahí, pero también era como una barrera hacia donde ya no tenías que pasar. En primer lugar se volvía peligroso y en segundo era una zona como, bueno, ahí ya no hay nada que hacer. Pero Eli no es la única que recuerda un río Tepatitlán diferente. Bastó con visitar el asilo y hablar con los cronistas de Tepa, encargados de rescatar y recopilar los registros literarios y documentales de los personajes y acontecimientos pasados más relevantes de la comunidad, para descubrir que ese espacio sucio y solo antes era otra cosa. Tal parece que la ciudad o el pueblito, como era al principio, fue siguiendo el río. Para mí era muy bonito, porque todavía
íbamos a bañarnos al río y había pescado. Está en la memoria los paseos y el uso inclusive de lanchitas. Era agua roja, pero decía la gente, ¿qué le hace? Que al cabo la gente se hace chapeteada. Encontrábamos vestigios de que el río ya había sido utilizado por senderos de la gente para pasearse. Había huertas. Me acuerdo que de chiquillo nos llevaba mi mamá ahí pues, a comer lechugas de las que plantaban ellos ahí, todo eso. Otros tenían flores y todo. Hubo un tiempo en que hay una calzada, llamamos la calzada de Españita. Que era un ranchito empedrado. Era bonito el río. Había pescaditos. Allí era como un paseo dominical. Era común que toda la muchachada de entonces fuera a bañarse. Diario ha sido muy bonito. A mí me ha gustado siempre el río, la presa de aquí de Tepa, la presa del Jihuite. Los años siguen pasando y hoy los jóvenes de Tepa, como los estudiantes de la UNIT y del Cualtos, viven un río súper distinto al de sus abuelos. Yo muy pocas veces he pasado por el río y me he detenido a verlo, pero las pocas veces que me he detenido a verlo lo he visto sucio, pues sí, lleno de basura, y es algo con lo que no empatizo mucho y no me agrada tanto, y simplemente lo evitaba, lo dejaba pasar. Había llantas, había envolturas, había refrescos, o sea, de verdad había una basura increíble. Hay unas zonas las cuales sí se sienten muy inseguras, sí, tanto a veces de que sí he venido que el agua se desborda, sí le hace falta también hasta de cierta forma mantenimiento a lo que es alrededor del río. ¿Qué le pasó al río Tepa? ¿Cómo quedó así? Eli decidió preguntarle a Francisco Sandoval, que fue director de Arte y Cultura de Tepa, y a René Ramos, jefe de Ecología y Medio Ambiente, que son de los que siguen denunciando. ¡Ey! Aquí había un río limpio. Actualmente el río de Tepatitlán es un pequeño pulmón por sus árboles, enriquece el oxígeno de Tepatitlán. Al paso del tiempo, los desarrollos urbanos le dieron completamente la espalda. En lugar de que el río fuera un lugar de paseo, tantos años de abandono, hay basura sobre basura de 50 años. Yo creo que si le hacemos, nos va a pasar como en Francia, vamos a hacer un museo. Va a haber ahí cosas abajo de hace 50 años. Hay presión urbana, ¿no? Hay descargas, como te comentaba. Hay gente que tira la basura ahí, colchones que los tira literal, llantas. En fin, es un lugar rescatable, pero bajo presión. Y su mayor problema es que cuando se trata del agua, el agua de la ciudad de Tepatitlán, pues se descarga al mismo río. Entonces, donde está la planta de tratamiento, pues aguas abajo se descarga y bueno, pues ya se va súper contaminado. ¿Alguna vez te ha pasado que te acostumbras tanto a ver algo que parece que ya ni siquiera está ahí? ¿Que ya ni lo notas? Pues un día, hace más de 10 años, Eli decidió acordarse de que el río Tepatitlán estaba ahí y decidió nunca olvidarlo. En 2014, cuando acabé la licenciatura, como diseñadora industrial empecé a trabajar en espacio público, y para empezar la tesis tenías que enlistar problemas que había en la ciudad. Entonces dije, bueno, voy a usar Tepatitlán como laboratorio porque es el lugar donde yo he crecido y se me hace más sencillo. Organicé un taller que se llamaba Propuestas para la Ciudad en el Museo de la Ciudad. Ahí lo que hicimos fue dividir a los 18 participantes que estaban para que salieran a la calle en Tepatitlán a buscar problemas sociales, y 3 de los 4 equipos regresaron a decir como, sí saben que tienen un río, ¿verdad? Y que está en abandono y que tiene potencial y que deberíamos estar haciendo algo. ¿Cómo? ¿Tenemos un río? Y este era solo el principio. La gente estaba consciente de que había un río en Tepatitlán y que habíamos que hacer
algo por ahí. Y el beneficio que yo vi en el río es que como eso era un actor ahí también noble, que nadie lo había tocado, que estaba totalmente abandonado, dije, pues voy a hacer algo ahí porque verdaderamente a nadie le importa y es fácil conseguir un permiso. Además hay un centro comercial a un espacio y el dueño, yo le dije así como, ¿me dejas pintar tus bardas? Que es tu patio trasero, que es el río. Y me dijo como, pues mientras no me pidas nada, pues dale, o sea, son bardas que están abandonadas. Y para mí me resultó lo mejor que podía suceder porque era como, me están dejando hacer cosas en la calle, el río no dice nada, las autoridades no dicen nada, la gente no dice nada. En 2015, Eli fundó Ortopedia Urbana. Es un laboratorio ciudadano en donde hacemos que las personas participen para que puedan mejorar sus entornos y sus espacios públicos con sus propios recursos y manos. Los proyectos que se realizan ahí son entre campañas sociales, escuelas comunitarias, intercambio de saberes. Utilizamos mucho los principios de la innovación ciudadana y del placemaking, que significa la creación de lugares y la conexión entre ellos y las comunidades que viven ahí. Así, con Ortopedia y cada vez más personas de la comunidad que decidieron voltear a ver el río, empezaron los talleres y los eventos y los diálogos. En este taller de mapeo sonoro estuvimos registrando los sonidos del río para empezar a registrar el presente y empezar a imaginar el futuro. Pues creo que algo que valoro mucho es poder escuchar un río dentro de un contexto urbano, ¿no? Es algo que no en todos lados se escucha. Yo vi aves que no había observado antes, vi una ave grande amarilla muy bonita, otros pequeños grises, colibrís. Me sigue llamando mucho la atención la cantidad de basura, que yo me imagino que antes era más limpio, ahora presente se encuentra basura. Entonces el futuro a mí sí me preocupa y sí me gustaría ocuparme de, hacer algo. En 2024, Eli decidió que era el momento de que gobierno, académicos, empresarios, maestros, estudiantes y sociedad civil se vieran las caras para hablar de lo más difícil de este viaje en el tiempo, el futuro del río Tepatitlán. Y así organizó el foro El Río que Queremos, Gobernanza e Innovación Ciudadana para el río Tepatitlán, y los puso a dialogar. Mantener presente la idea de que estamos trabajando con un organismo vivo. En el entorno social, comenzar por desestigmatizar el río, ¿no? Y que ya quitar toda esta parte de que alrededor del río suceden cosas malas, y para eso involucrar a la sociedad civil. Establecer un consejo para definir un flujograma de trabajo. Tendría que dejar de ser solo una agenda pública para convertirse en agenda de gobierno. Y ahí es cuando ya se le asigna personal y se le asignan recursos. A todas aquellas empresas que contaminan, pues se les hace un cálculo de su contaminación y se les cobra por contaminar el río, ¿no? Reforestación y preservar las especies, porque es algo que le da el nombre a Tepatitlán, por así decirlo. Después de toda una tarde de pensar en comunidad, qué hacer y quién es ser para el río, Eli se sintió poderosa. Pues empodera, ¿no? O sea, como que te hace sentir imparable, yo creo. O sea, como que entonces ya volteas a ver los espacios, las situaciones y dices, no, pues como sí. O sea, con lo que tengo, como sí se puede hacer. También se siente como de pertenencia, porque entonces te das cuenta que no eres también solo, ¿no? O sea, hay como mucha gente muy talentosa que se empieza a reunir y súper poderoso. Sí, o sea, creo que te empodera y te hace sentir superhéroe. Y cuando ves a alguien que está usando el columpio que colgaste o que le llama la atención la intervención, que esa era la intención, ¿no? Que le cause tocarlo, tomarle fotos con eso, usarlo. Como que uno se empieza a ser capaz de multiplicar los esfuerzos también. Yo creo que debe de ser un espacio respetado por todos, primero reconocido, que le dé orgullo a la ciudad, que se le respete como un ente con derechos, o sea, que sea un espacio natural y a partir de ahí que sea un lugar de disfrute y de encuentro, de conexión, y que también sea un lugar que sea amigable con las infancias, con las personas mayores, y que resalte todo lo que ha visto, que nos pueda contar como el testigo
que ha visto no solo a mí brincando en los 90s, ¿no? Sino desde el pasado, desde que se fundó la ciudad y que nos cuenten, ¿no? Lo que ha sucedido. Que sea un lugar en donde además de que vayas caminando, pues sea un museo a espacio abierto para ver a las especies, para ver a la historia y un lugar. A mí me gusta mucho correr donde yo pueda ir y usarlo para cruzarlo una y otra vez. Después de todo, ¿qué es un río? Un basurero. Un paseo en lancha. Agua para tomar. La casa de miles de árboles, pájaros y peces. Un lugar ideal para salir a correr. Un lugar contaminado. Un sitio para sentarse a la orilla a respirar. Una calle inundada. Un paisaje. El patio trasero. Nuestra casa común. El futuro del río Tepatitlán todavía es incierto, pero hay mucha esperanza. Solo necesitamos poner el tiempo a nuestro favor. Nuestra máquina del tiempo. El río Tepatitlán. Un proyecto sonoro de ortopedia urbana. Con las voces de Elizabeth Gómez, Daniela Rivero, Natalia Rivero, Eduardo Slain y miembros de la comunidad de Tepatitlán de Morelos. Idea original, escritura y edición por Daniela Rivero Borrell. Entrevistas y mapeo sonoro por Leonardo Álvarez, Elizabeth Gómez y Daniela Rivero. Masterizado por Samo Madrigal. Este proyecto se realiza gracias al apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Conoce y sé parte de las actividades de ortopedia urbana y del programa Mi Río Lab, que se dedica a rehabilitar el río Tepatitlán y sus alrededores. Sigue la cuenta de Instagram ortopedia_urbana y súmate a todos los proyectos.